Muy buenas. En este nuevo vídeo vamos a ver el teorema de Thevenin, que ya lo vimos para circuitos de corriente continua. Esta vez lo vamos a ver para circuitos de corriente alterna. El proceso es muy similar, lo único que, como hemos dicho en los otros métodos de análisis de circuitos, ahora vamos a trabajar con impedancias y números complejos. Vamos a verlo con un ejemplo. Bien, el objetivo es el mismo que vimos para corriente continua. En este caso tenemos una red de un circuito, ¿vale? El que sea, conectado a una, en este caso, una impedancia de carga, ¿vale? Sea lo que sea. Puede ser una impedancia resistiva, capacitiva o inductiva. Donde tenemos la incógnita que queramos calcular. Por ejemplo, puede ser una corriente o puede ser un voltaje, ¿vale? Lo que tengamos que calcular. Bien, este circuito entero se va a transformar en un circuito equivalente de Thevenin, que, como sabemos, es una fuente de tensión, en este caso en alterna, ¿vale? Que tendrá un voltaje Thevenin conectado a una impedancia de Thevenin, ¿vale? Y aquí tendremos nuestra impedancia de carga. Es decir, es lo mismo. Se trata de transformar un circuito en otro circuito equivalente de Thevenin, en el que tendremos una fuente de tensión conectada a una impedancia en serie, donde ahí tendremos el voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin. Y aquí tendremos esas Z, pues aquí tendremos nuestra impedancia, y aquí la incógnita que sea V o ya sea I, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Exactamente igual que como hicimos en corriente continua. Para calcular, lo primero tenemos que calcular Z, la impedancia de Thevenin. Bien, ¿cómo se hace? Dibujar circuito como red muerta, es decir, con todas las fuentes a cero. Recordemos que para fuentes de tensión, las fuentes de tensión las cortocircuitamos y las fuentes de corriente las abrimos, hacemos circuito abierto. Circuito abierto. Bien, además, la impedancia de carga, ¿vale? Donde tenemos la incógnita, también hay que abrirla. Hacemos también circuito abierto. Haciendo estos pasos, en el nuevo circuito, pues calculamos de dónde está la impedancia de carga, calculamos la impedancia equivalente o impedancia de Thevenin. Bien, eso para la impedancia. Para el voltaje de Thevenin, tenemos que dibujar el voltaje de Thevenin, redibujar el circuito, y ahora que con todas sus fuentes de tensión y de corriente, y lo único, la impedancia de carga, donde está la incógnita, la impedancia de carga, la hacemos circuito abierto. Circuito abierto y calcular tensión en esos terminales en los que hemos abierto. Calculamos la tensión ahí y tendremos nuestra voltaje de Thevenin. Una vez calculado el voltaje de Thevenin, ya podemos aplicar divisores, ya sea de corriente o de tensión, ¿vale? Como veis, para divisores de corriente y tensión en alterna, ¿vale? Porque estamos en alterna, o ley de Ohm en alterna, ¿vale? Como os digo, es lo mismo, pero trabajaremos ahora con números complejos e impedancias. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos el siguiente circuito en el que nos piden hallar el voltaje V0, que es el voltaje en esta resistencia o en esta impedancia de carga, usando el teorema de Thevenin. Como veis, es un circuito es un circuito RLC, ¿vale? RLC significa porque contiene resistencias, condensadores y bobinas, ¿vale? Como veis, ya todo está en unidades de ohmio, ¿vale? Es decir, todos son impedancias, ¿vale? Entonces tenemos una tensión de 12,0 grados, ¿vale? Una fuente de tensión. Tenemos una impedancia resistiva de 4 ohmios, otra impedancia resistiva de 2 ohmios donde está la incógnita, una impedancia capacitiva de menos J4 ohmios y una impedancia inductiva de J2 ohmios. Bien. ¿El objetivo cuál es? El objetivo es conseguir una fuente de tensión en alterna
que tendrá un voltaje Thevenin en serie con una impedancia de Thevenin, ¿vale? Y en serie tendremos la impedancia de carga, ¿vale? Que es la de 2 ohmios. Y aquí tendremos nuestra incógnita. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hallar? Estas dos incógnitas, ¿vale? Como hemos visto. Entonces, lo primero vamos a hallar la impedancia de Thevenin. Bien, para ello dibujamos el circuito como una red muerta, es decir, cortocircuitamos, ¿vale? Aquí hay una fuente de tensión que cortocircuitamos. Aquí tendremos nuestra impedancia de 4 ohmios. Aquí tendremos una impedancia de menos J4 ohmios. Aquí hacemos circuito abierto, ¿vale? Porque es la impedancia de carga. Aquí tendremos otra impedancia de J2 ohmios. Y aquí tenemos una fuente de corriente que hay que cortocircuitar. Bien, esa es nuestra red. Entonces, la ZTH, es decir, la impedancia equivalente de Thevenin, será vista desde estos terminales. Fijaros que aquí hay una corriente, ¿vale? Que viene circulando por aquí, ¿vale? Circula porque aquí tenemos una resistencia que la veremos de estos terminales, ¿vale? Por aquí circula, pero por aquí, ¿qué ocurre? Si viene por aquí la corriente, aquí se encuentra con un circuito abierto, con lo cual por aquí no circula corriente. Entonces podemos decir que esto no nos es necesario para esto. ¿Por qué? Porque por aquí la corriente es cero, ¿vale? Entonces esto se nos queda de la siguiente manera, nos queda un circuito con la impedancia de 4 ohmios, la impedancia de menos J4 ohmios y aquí nuestro cálculo, ¿vale? Que es la impedancia de Thevenin, pero hacia este lado, no hacia el otro como habíamos puesto, ¿vale? Porque en el otro lado no hay corriente. Entonces, nada, la impedancia simplemente, como estas dos están en serie, ¿vale? Pues simplemente la impedancia de Thevenin será sumar ambas dos. Será 4 menos J4 en ohmios, ¿vale? Esa es nuestra impedancia de Thevenin. Bien, la vamos a poner por aquí arriba. ZTH igual a 4 menos J4 ohmios. Bien, ahora vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Vamos a borrar esto. Borramos todo esto y vamos a calcular el voltaje. Esto se ha entendido, ¿no? Bien. El voltaje, dibujamos de nuevo la red del circuito. Yo pongo por aquí voltaje Thevenin. Dibujamos la red del circuito con su fuente de tensión de 12 0 grados voltios, su impedancia de 4 ohmios, la otra impedancia de menos J4 ohmios. Aquí hacemos circuito abierto. ¿Por qué? Porque ahí está la resistencia de carga, ¿vale? O la impedancia de carga. Aquí tenemos otra impedancia de J2 ohmios, ¿vale? Y la fuente de corriente de 490 grados amperios. El voltaje de Thevenin será visto desde estos terminales. Hay que buscar ese voltaje ahí. Bien. Si os dais cuenta, el voltaje aquí al estar abierto, ¿vale? Por aquí, por esta rama, no va a circular la corriente, ¿vale? Por esta rama de aquí no va a circular, es decir, la corriente va a venir, viene del positivo, la corriente sale de aquí, de la fuente de corriente, viene por aquí, ¿vale? Viene por aquí y se va toda por aquí. ¿Por qué? Por aquí no viene porque se va a encontrar con el circuito abierto, entonces por aquí no circula corriente. Quiere decir que esto lo podemos eliminar, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la corriente, ¿veis? Que viene todo por aquí, ¿no? Aquí se encuentra el circuito abierto, por esa rama, por esta rama, entonces por aquí no va a circular corriente, sino que toda la corriente se va a ir hacia este lado. Entonces, imaginemos, ¿vale? Que esto es una malla cerrada, ¿vale? Imaginemos que esta malla está cerrada. Entonces vamos a calcular. Y aquí tendríamos el voltaje, que lo voy a poner de nuevo aquí ahora entero, sería el voltaje Thevenin, ¿vale? Esto ya lo tachamos. Bien, el voltaje es visto desde este terminal hasta este terminal. ¿De acuerdo? Ese es el voltaje Thevenin que tenemos que calcular. ¿De qué va a depender ese voltaje? Va a depender de las caídas de tensión que haya en estas impedancias, que la voy a poner aquí. Aquí tendremos, fijaros, viene la corriente, entra por el positivo y sale por el negativo. Es decir, así tendremos aquí un V1, ¿vale?
¿Vale? Va a depender de eso, porque realmente imaginemos, como queremos calcular aquí, imaginemos que aquí hay una malla cerrada, ¿vale? Entonces, va a depender de esta caída de tensión, ¿vale? Imaginemos que aquí está la malla cerrada, ¿vale? Que es donde tenemos que calcular el voltaje de esta punta a esta punta. Entonces, esto es como si fuera una malla. ¿Entendido? La malla. Esta de aquí, ¿vale? Entonces, va a depender de este voltaje, que es V1, esta caída de la impedancia, que es sencilla de calcular porque conocemos la corriente que circula por ahí, ¿vale? Que es 4, esa corriente que circula es 4,90 grados y tenemos la impedancia que son 4 ohmios, con lo cual el voltaje 1, perdón, voy a poner en negro para que no lo confundamos, el voltaje V1 será 4, que es la impedancia, por 4,90 grados, o lo que es lo mismo, 16,90 grados voltios. Ese es el voltaje V1. Entonces, podemos decir que por la ley de voltaje de Kirchhoff, por el VK, podemos decir que la suma de voltajes en esta malla es 0, ¿no? Entonces, si vamos recorriendo la malla, fijaros, vamos por aquí, sale por el positivo. Fijaros, en sentido horario, ¿vale? Como esto viene de más a menos, ¿vale? Entra por el negativo, con lo cual menos V1, esta entra por el positivo, más VTH y menos 12, ¿no? ¿Lo veis, no? Porque va en sentido contrario a la corriente esta. Entonces, pues eso, entra por el negativo, sale por el positivo, con lo cual menos la fuente, menos la V1 y más la VTH. Y eso tiene que ser igual a 0. Vamos a ponerlo. Menos V1 más la VTH menos 12 tiene que ser igual a 0. Con lo cual, si despejamos el voltaje Thevenin, será igual a 12 más V1, o lo que es lo mismo, 12 más 16,90 grados. ¿Esto qué es igual? Si hacemos el cálculo con calculadora, es tan sencillo como 20 53,13 grados en voltios, o si lo pasamos en vez de forma polar a forma cuadrática, podemos decir que es 12 más J6 ohmios, ¿vale? Y ese será el voltaje Thevenin. Ohmios no, perdón. Voltios. Estamos con voltaje, ¿vale? Voltio. Entonces eso lo voy a poner por aquí. Entonces tenemos VTH igual a 12 más J6 voltios. Ya tenemos las dos incógnitas. Vamos a borrar todo esto. Y ahora hacemos el resto del cálculo. Como ya tenemos nuestro circuito equivalente de Thevenin, que le hemos visto ahí, ya tenemos las dos incógnitas que necesitábamos. No sé por qué no se ha borrado esto. Ahí. Ya tenemos las dos incógnitas que necesitábamos. Entonces ahora ya es muy sencillo, porque para calcular este voltaje simplemente podemos aplicar un divisor de voltaje, ¿no? Entonces, por divisor de voltaje, V0 será igual a la tensión de la fuente, es decir, al voltaje Thevenin, por la impedancia correspondiente, que es la de 2 ohmios, ¿vale? Y dividido entre la suma de las impedancias, 2 más ZTH, ¿no? Bien, bueno, una cosita, esto estaba mal escrito, ¿vale? Esto es 12 más J16, no más J6 como había puesto antes. Bien, entonces, el voltaje de Thevenin hemos dicho que será 12 más J16 por 2 dividido entre 2 más 4 menos J4. Eso nos da un total de 24 más J32 dividido entre 6 menos J4. Si dividimos en todo entre 2, nos queda 12 más J16 y 3 menos J2. ¿Esto a qué es igual? A 5,55, 86,82 grados voltios. Con lo cual, la incógnita que nos pide, resuelto por el teorema de Thevenin, son 5,55, 86,82 grados voltios. Y ese es el resultado de este ejercicio. Bien, podéis resolver alguno más si queréis. Conviene que resolváis alguno, pero como veis,
No voy a parar más porque esto es exactamente igual que corriente continua, lo único que los cálculos son un poco más complicados porque son números complejos, no complicados porque realmente los hacéis con calculadora. Como repito, ponéis la calculadora en modo complejo, modo de números complejos, ¿vale? Y hacéis los cálculos pues como queréis, en forma polar, en forma cuadrática, como ya hemos visto. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo.